En el periodo preoperatorio, los cuidados de enfermería requieren estar orientados a mejorar el estado general, corregir el déficit existente, recuperar y mantener el estado nutricional, prevenir y cuidar la infección, plantear la indicación quirúrgica correcta. Los siguientes aspectos pueden influir en mayor o menor grado en la evolución de la intervención y la recuperación. La condición, esa se clasifica en crítica, grave, reservada y estable. Los generales son peso, talla y edad. Esta última influye en su movilidad y grado de fragilidad, en su estado emocional, en la respuesta del tratamiento y la selección del equipo instrumental que se utilizará. En los trastornos sensoriales encontramos atención y comunicación, al igual que la prevencia del dolor. En el estrés, los factores ambientales pueden inducir en la respuesta fisiológica, por lo cual en un ambiente quirúrgico el ruido debe ser mínimo y evitar conversaciones personales o incómodas o la insatisfacción institucional. El periodo preoperatorio se divide en mediato, que consta a partir de la decisión hasta las 12 horas o 2 horas antes dependiendo de la intervención quirúrgica, y el inmediato, que es 2 horas antes de la intervención quirúrgica, en el cual el objetivo de este es preparar físicamente y emocionalmente a nuestro paciente. En la recepción de nuestro paciente indica identificación mediante confirmación verbal, el nombre, tipo de cirugía y área operatoria, al igual que el expediente y colocación del brazalete. Verificación de la autorización para la intervención quirúrgica firmada. Que nuestro paciente se encuentre en ayuno mínimo 8 horas, corroborar exámenes de laboratorio y gabinete, verificar retiro de prótesis, alhaja y expendedores, verificar y retirar maquillaje, uñas cortas y sin esmalte, un baño previo, bata con abertura hacia atrás, vendaje de miembros inferiores o, en caso de que la política institucional lo requiera, el uso de medias antitrombóticas. Los procedimientos que se realizan en estos periodos atienden la normatividad de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y las normas oficiales mexicanas. En estas se aplican la NOM 197 SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. La NOM 004 SSA3-2012 del expediente clínico, la NOM 006 SSA3-2011 para la práctica de anestesiología, la NOM 003 SSA2-1993 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, la NOM 026 SSA2-1998 para la vigilancia epidemiológica y prevención y controles de infecciones nosocomiales y la NOM 081 ECOL SSA1-2002, la protección ambiental, salud ambiental, los residuos peligrosos biológicos infecciosos y la clasificación y especificaciones de su manejo. Las acciones que debe realizar el enfermero circulante en un parte de cesárea son que debe de comprobar que todos los aparatos eléctricos como respiradores, desfibriladores, etc. estén en buen funcionamiento y reponer el quirófano junto con la enfermera instrumentista. Verificar la identidad del paciente, su nivel de conciencia, su historial clínico y el procedimiento quirúrgico a realizar. Informar brevemente al paciente de las fases del proceso quirúrgico y responder preguntas o dudas del paciente. Comentar con el cirujano cualquier variación en el proceso quirúrgico. Las funciones de la enfermera circulante en la fase intraoperatoria. En esta fase, el enfermero circulante tiene como especiales funciones colaborar en el traslado y la colocación del paciente en la mesa quirúrgica en la posición adecuada, protegiendo las zonas que pueden estar sometidas a mayor fricción. Para evitar lesiones, asegurar la comodidad del paciente y ofrecer apoyo emocional antes y durante la inducción anestésica. Colaborar con el anestesiólogo en el proceso anestésico que se vaya a efectuar. Realizar técnicas invasivas de la forma más aséptica posible, canalización de vía venosa, sondaje vesical, etc. Colocar la placa del bisturí eléctrico, la manta de calor, el manguito isquemia, etc. y el resto de los materiales o el aparato necesario para la realización de la intervención quirúrgica. También se debe de ayudar a vestir a los miembros del equipo estéril, atar las batas o delantales, colaborar con el enfermero instrumentista
y demás miembros del equipo quirúrgico en la preparación del material y del campo estéril. Ayudar a cualquier miembro del equipo quirúrgico cuando sea necesario. Actuar con eficiencia y racionalidad ante posibles peligros ambientales o situaciones de estrés que afecten a cualquier miembro que se encuentre en el equipo quirúrgico. También se debe de recibir y tramitar el envío de muestras para análisis. Contar las compresas, gasas e instrumental quirúrgico al inicio, durante y al final de la intervención. Servir como nexo de comunicación entre los miembros del equipo quirúrgico estéril y otros miembros que no encuentren en quirófano, pero que son necesarios para la realización adecuada de la intervención quirúrgica. Suministrar el material y la medicación necesaria a la enfermera instrumentista y al campo quirúrgico. Actuación de la enfermera instrumentista en una cesárea. Preparación de la mesa de instrumentación echando todo el material necesario. Abrir la caja de instrumental previa comprobando el código de esterilidad. En ese momento la enfermera instrumentista irá a realizar el lavado de manos. Una vez colocados los guantes y la bata, inicia el contaje de instrumental, gases y compresas y su colocación sobre la mesa de instrumentación. Coloca en la preparación del campo estéril. Colocación del terminal del bisturí, goma del aspirador sobre el campo quirúrgico sujetando con tira adhesiva. Colaboración continua con el cirujano en los diferentes pasos de la intervención. Es necesario que la enfermera instrumentista conozca los pasos más importantes de la intervención para poder adelantarse a la solicitud del instrumental. La incisión puede ser mediante la protomía media o Fanestel. Preparamos 2 compresas cerca de zona de incisión, 2 mosquitos pequeños y un bisturí frío más una pinza de disección con dientes. En subcutáneo, un bisturí frío y disección. Apertura de fascia, con tijeras de mayo curva y con pinzas de disección con dientes. Una vez abierta, se dan 2 pinzas de cauter con dientes que, tras ser colocadas en fascia, pasará una venda que sirve de transición para hacer campo. Se despegan músculos rectos con tijeras de mayo curva y pinzas de disección sin dientes y se abre peritoneo. Se coloca válvula suprapúbica con cadena y peso. Se procede a la incisión del útero con bisturí frío para la extracción fetal. Preparar aspiración de fluidos, extracción fetal. Se utilizan 2 pinzas de cauter rectas para clampar el código umbilical. Se corta con tijeras de mayo curva entre las 2 pinzas, separando así el feto de la placenta. Clampado con anillos largos los ángulos uterinos. Jeringa con la matroma de la jeringa arterial. Acercar cápsula para el alumbramiento. Extracción de placenta con anillos cortos. Se comprueba que en el interior del útero no haya quedado resto de placenta o membranas. Se cierra el útero con policólico con aguja y una disección sin dientes. Se da referencias precisas para marcar un punto de ángulo uterino y tijeras rectas para hilos. Revisión de hemostasia y cavidad abdominal. Si se hace la ligadura de trompas, se echará en la mesa ligaduras o seda. Preparar en 2 mosquitos con 2 ligaduras en cada uno. Se coge trompas con aliz. Se anudan y se selecciona la parte de la trompa. Se envía la pieza anatomía patológica en un frasco con formol. Se recuenta las compresas y gasas. Sobre las acciones que realiza la anestesióloga en una cesárea. Antes de realizar la cesárea se necesita verificar que el monitor esté en correcto funcionamiento. Después seguimos a presentarnos con la paciente, le informamos de lo que se le realizará, como es en el tipo de anestesia y la posición que tendrá para realizar el procedimiento. Se realizará la asepsia. Seguimos a colocar los campos en el siguiente orden: sábana de piel, sábana cefálica, campos individuales y sábana hendida. Se administrará la anestesia, después
se realizará el procedimiento. Después de realizar el procedimiento, se debe verificar los signos de la paciente. Indicaciones de cesárea. La indicación debe constar claramente en la historia clínica obstétrica. Se debe informar a la paciente y firmar el consentimiento informado siempre que sea posible. En el momento que se realice la indicación de la cesárea, se le informará al anestesiólogo. El motivo para indicar una cesárea de recurso suele ser la discosia de procesión del parto o de dilatación que se puede producir de diferentes fases del parto. El trastorno de la fase latente es la dilatación de 4 centímetros. Trastorno de la dilatación. Dilataciones entre 4 centímetros y hasta 10 centímetros. En ese momento se activa la fase del parto. Trastorno del periodo expulsivo. Las indicaciones para una cesárea urgente. En el momento que se realice la indicación de cesárea, se informará al anestesiólogo y se avisará al equipo de neonatología. Se activará el código de cesárea urgente. Las indicaciones más frecuentes son sospecha de riesgo de pérdida de bienestar fetal, sospecha de desprendimiento prematuro de placenta normocierta, prolaxo de cordón, sospecha de ruptura uterina, inestabilidad hemódica materna. La preparación preoperatoria materna. La visita preanestésica. Medidas preparatorias de la administración a la paciente. Monitorización fetal. Comprobar ayuno de 8 horas. Colocación de vía venosa periférica. Verificar si existe indicación de reserva de sangre. Presentación fetal y localización placentera. En la ecografía para conocer la estática fetal y la localización placentera es recomendable en sus situaciones especiales como placenta previa, situaciones transversas, presentación podólicas, gestaciones múltiples y se consideran oportunos. La profilaxis antibiótica, profilaxis de la broncoaspiración postoperatoria. La preparación quirúrgica materna, sondaje vesical. Prolaxis de la impresión materna, posición materna, desinfectación cutánea. Se recomienda el uso de clorgedrina alcohólica tintada al 2% o acuosa, evitando el exceso de aplicación del producto y dejándolo secar al aire antes de la cobertura quirúrgica. Listado de verificación quirúrgica. Tenemos que realizar el listado de verificación. Técnica quirúrgica. Apertura de la pared abdominal. Incisión en la piel. Incisión en piel transversa tipo Van Stel. Incisión suprámica transversa. Cavidad superior de 2 dedos, máximo como 3 centímetros por encima de la sínfisis púbica con bisturí frío. En la incisión de elección por sus excelentes resultados estéticos, menor dolor postoperatorio y menor tasa de desinencias y hernias de pared. La apertura de los diferentes planos de la pared mediante disección Roma se asocia a un menor tiempo operatorio y una disminución de la morbilidad materna. Tiene más riesgo de sangrado que la laporía media. Extracción fetal. Presentación fetal cefálica. El primer cirujano procederá a la instrucción de su mano en la cavidad uterina para elevar y flexionar la cabeza fetal hasta la zona de la histerectomía. Posteriormente, el cirujano ayudante procede a realizar presión fúdica transabdominal. Una vez se ha producido el expulso de la cabeza fetal, se procederá a la extracción del hombro anterior y luego el posterior, finalmente el cuerpo del bebé. Presentación fetal podálica. Transición inguinal hasta expulsivo de la presentación. Liberación de asa de cordón umbilical antes de proceder a siguientes maniobras. Maniobra de Rojas. Rotación del cuerpo fetal 180 grados hacia un lado.
y luego hacia el otro para conseguir el desprendimiento de ambos hombros. Tracción fetal mantenida desde la cintura pélvica del feto, formando un ángulo interior a 90 grados. Respecto al tronco materno, hasta expulsivo de cabeza fetal. En caso de no producirse esta maniobra, se realizará la maniobra de Mauritius, que consiste en cabalgar la región ventral feto sobre el vaso derecho del cirujano principal a la vez. Se introduce el dedo medio en la boca del feto mientras se coloca la mano derecha en sus hombros. Posteriormente se realizará la tracción fetal como el feto formado en un ángulo inferior a 90 grados respecto al tronco materno hasta expulsivo de cabeza fetal. Alumbramiento. Idealmente se realiza un alumbramiento dirigido mediante la administración de oxitocina, según protocolo habitual, y la tracción mantenida suave del cordón y presión en fondo uterino. No se recomienda el alumbramiento manual, pues esta maniobra incrementa el riesgo de endometritis y pérdida hemática post-cesárea, con mayor descenso de la hemoglobina post-operatoria y mayor estancia hospitalaria. Una vez extraída la placenta, se realiza una revisión manual en la cavidad endouterina con una gasa desplegada, con el fin de reducir el riesgo de retención de membranas o placenta y favorecer la contracción uterina. Histerorragia. El cierre del útero se realiza en monocapa, no transfiere con sutura. Reabsorbible circular. Sintética multifamentosa trenzada del número 1. La sutura se inicia colocando un punto suelto en cada ángulo lateral de la incisión y posteriormente se realiza una sutura continua de manera preferente. Otras opiniones sería una única sutura como continua o dos hemicontinuas. El cierre es una única capa, se asocia a menor tiempo operatorio y no existen estudios concluyentes respecto a mayor riesgo de ruptura uterina en siguientes gestaciones con reacción a la sutura en dos capas. La sutura transficiente se ha reaccionado con mayor isquemia del tejido y mayor riesgo de ruptura uterina en posteriores gestaciones. Se recomienda suturar el peritoneo vesical ni parental. De esta manera se reduce el tiempo operatorio, la morbilidad materna y disminuye la necesidad de anestesia postoperatoria. No existe la manualidad de evidencia del beneficio del no cierre en cuanto al aumento de formación de adherencias. Apósito de la herida quirúrgica. Se realiza un apósito no compresivo que se mantendrá durante 24 horas sin incidencias. Su uso ha demostrado la disminución de las incidencias de infección de la herida quirúrgica sin necesidad ni beneficios añadidos.